Bienvenidos a un nuevo vídeo de Alemán en 10 minutos. Hoy vamos a ver una de las cosas más importantes, de las que más te van a ayudar a la hora de aprender alemán, que es el acusativo. Este caso tan temido, este tema tan temido como son los casos en alemán. ¿Qué es el acusativo? ¿Quieres saber cómo se utiliza? Quédate, que te lo enseño en este vídeo. Para hablar del acusativo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué son los casos. Tenemos que mencionar un poco, hablar un poquito sobre qué son, para qué sirven, cómo se utilizan. Entonces, lo primero que debemos saber es que el alemán tiene 4 casos. Tenemos el nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Sin embargo, hoy solamente nos vamos a centrar en el nominativo, que ya deberíamos conocer, y en el acusativo. Ahora bien, ¿qué es esto del acusativo? ¿Qué es esto de los casos? ¿Y qué es el nominativo y para qué sirve todo esto? Bien, veamos lo siguiente. En principio, tengo que decir que el estudio de los casos se puede llevar a cabo desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en el estudio del nominativo y del acusativo, pero desde el punto de vista de los complementos de una oración. Es decir, nos vamos a centrar sobre todo en el sujeto y en el complemento directo. Luego hay muchas otras formas de ver los casos, como son, por ejemplo, las preposiciones. Pero, en principio, con esto es más que suficiente. Vamos a ver qué son los casos exactamente, los casos llamados en alemán. Nosotros ya hemos dicho que nos vamos a centrar en el caso de nominativo y en el caso de acusativo. Ahora bien, ¿qué significa nominativo y qué significa acusativo? El nominativo es simplemente una palabra que en Alemania nos hemos inventado para referirnos al sujeto. ¿Quién es lo importante? El sujeto de una oración es la persona o el objeto que realiza la acción. Por lo tanto, se puede averiguar preguntando la pregunta ¿quién? ¿Quién hace no sé qué? Ese es nuestro sujeto. Por otro lado, el acusativo es simplemente un nombre que en Alemania nos hemos inventado para referirnos al complemento directo. Oye, por cierto, ¿conoces ya nuestro canal de Instagram? @alemán-en-10. Fonética, frases típicas, cosas divertidas, trabalenguas y de palabras muy difíciles en alemán. Y también hay ejercicios en las stories. Síguenos si no quieres perderte todo esto. Para averiguar cuál es el complemento directo, un truco que te dejo por aquí es que sustituyas la palabra por lo, la, los o las, y ese nos da nuestro complemento directo. Fíjate en la siguiente frase. Abel compra el coche. Aquí tenemos un verbo que está en mitad de la frase y tenemos 2 complementos, Abel y el coche. La pregunta que yo me hago es, ¿quién compra un coche? Abel. Está claro que Abel es el sujeto de la oración. Y ahora, ¿la palabra el coche la puedo sustituir por lo, la, los o las? Claro que sí. Yo puedo decir Abel lo compra, el coche. Por lo tanto veo que el coche es mi complemento directo. Un segundo término, hablando de complemento directo, que puede serte útil es el de verbos transitivos. ¿Qué es un verbo transitivo? Te lo explico, es muy fácil. Fíjate. Hay verbos, como por ejemplo el verbo comprar, necesitar, querer, el verbo vender, que cuando lo utilizamos en una frase, siempre lo utilizamos con un complemento directo. Es decir, un verbo transitivo es un verbo que siempre rige, que siempre debe ir seguido o debe incluir en esa frase un complemento directo. Cuando yo compro, cuando yo vendo, cuando yo necesito, compro, vendo o necesito algo. Yo compro un coche, yo vendo una casa. Yo necesito un ordenador. Son verbos que rigen siempre un complemento directo. Estos son verbos transitivos. Lo bueno que tienen los verbos transitivos es que prácticamente son los mismos en español que en alemán. Así que tampoco debería resultarte demasiado complicado averiguar cuál es el complemento directo de una frase. Es imposible hablar de casos sin mencionar las declinaciones. Y es precisamente esto, las declinaciones, lo que hace que nuestra frase, nuestros complementos, nuestros artículos y sobre todo adjetivos cambien. ¿Qué significa declinar? Declinar significa ajustar, como he dicho antes, los artículos y los adjetivos, luego hay sustantivos y demás elementos, pero en principio adjetivos y artículos, ajustarlos a los diferentes casos que hay. ¿De acuerdo? Esto es la declinación. Esto es importante. Un error conceptual es decir que existen frases en acusativo y frases en nominativo. Eso no existe. Una frase es una frase. Una frase tiene un sujeto, un verbo y puede tener complementos. Una frase puede tener complementos de nominativo, puede tener complementos de acusativo, pero nunca puede ser una frase nominativa. Eso no existe.
Esto es importante que quede claro. Veamos ahora cómo es la declinación, en este caso, del artículo definido. Recuerda que el artículo definido es el, la, los, las. Bien, lo primero que necesitamos es establecer nuestros tres géneros y el plural que tenemos en alemán: el masculino, el neutro, el femenino y el plural. Ya vimos en vídeos anteriores que el artículo para las palabras masculinas en alemán es der, como por ejemplo der Mann. El artículo para el neutro es das Kind. Kind es una palabra neutra. El artículo para referirnos a palabras femeninas en alemán es die Frau, la mujer, una palabra femenina. Y por último, en plural utilizamos el artículo die, igual que el femenino, para referirnos a las palabras que son en plural. A todas las palabras, me da igual el género en singular, todas las palabras en plural tienen artículo die. Sin embargo, estos artículos son los artículos utilizados en nominativo, es decir, cuando mi palabra es el sujeto, cuando mi palabra es quien realiza la acción, el artículo que debo poner es el artículo de color azul, der, das, die o die. El mantra que vamos a repetir una y otra vez antes de acostarnos es el siguiente: del nominativo al acusativo solo cambia el masculino. Y sin haberlo planeado, me ha salido un pareado. Del nominativo al acusativo solo cambia el masculino. Repite conmigo: del nominativo al acusativo solo cambia el masculino. Esto es importante, importantísimo. Del nominativo al acusativo solo cambia el masculino. Y bien, ¿cómo cambia este artículo? Fíjate que en nominativo el artículo masculino es der. En acusativo esto ya no ocurre. En acusativo el artículo va a ser den, con una N. Den Tisch. Tisch, mesa, es en alemán una palabra masculina. Y como ahora la quiero declinar en acusativo, debo declinar el artículo. En vez de poner der, pongo den. Por otro lado, todos los demás se quedan igual. Das Auto, para palabras neutras, die para palabras femeninas, die Gitarre, y die también para palabras en plural, die Schuhe. Ahora bien, una vez vistas las declinaciones del artículo definido, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo los utilizamos, cómo utilizo yo, cómo sé que es un nominativo, cómo sé que es un acusativo, cómo uso estas declinaciones. Es muy fácil, lo vamos a hacer por colores. Azul con azul, verde con verde. Es tan sencillo como eso. Fijaos en estas frases que vamos a ver ahora. El hombre compra el coche. Aquí tenemos otra vez dos complementos. Tenemos un verbo, comprar, que está en mitad, y tenemos por un lado el hombre y por otro lado el coche. Ahora bien, ¿quién realiza la acción en esta frase? ¿Quién compra el coche? Está claro que es el hombre. Eso significa que el hombre es una palabra azul. Por otro lado, yo puedo decir el hombre lo compra, el coche. Por lo tanto, eso me da a entender que es un complemento directo o, si quieres, es una palabra verde. Ahora bien, lo único que tengo que hacer es ver la columna correspondiente. Si el hombre está en azul, miro la columna azul. Y la columna azul me dice que el artículo que tengo que utilizar para palabras masculinas es der. Por lo tanto, pongo der Mann. El verbo lo mantenemos, kauft, es der Mann kauft, el hombre compra. Y ahora, el coche en mi frase en español es una palabra verde. Por lo tanto, me voy a la columna verde. Y la columna verde que me dice que para palabras neutras tengo que utilizar el artículo das. Por lo tanto, me queda der Mann kauft das Auto. Veamos otro ejemplo. El niño necesita la mesa. Hacemos el mismo análisis que antes. ¿Quién necesita la mesa? El niño. El niño es el sujeto. El niño es el azul. El niño la necesita. ¿Puedo hacer ese cambio? Sí. Por lo tanto, la mesa es un complemento directo. O la mesa es verde. Y ahora lo único, me vuelvo a la tabla anterior y digo, para palabras neutras, que es Kind, el niño, ¿qué me dice la columna azul que tengo que utilizar? Das. Pues utilizo das. Das Kind. Braucht, conjugo el verbo. Y ahora bien, la mesa, cuidado aquí, en alemán es una palabra masculina. Entonces, la mesa es una palabra masculina y es una palabra verde. Me voy a la columna verde. ¿Qué me dice la columna verde que tengo que utilizar para palabras masculinas? Der, no, eso es la azul. Den, con N. Por lo tanto, uso den Tisch. Das Kind braucht den Tisch.
Lo bueno de aquí es que solo cambia el masculino y solo tenemos que tener en cuenta esto con palabras masculinas. Ahora os preguntaréis, pero a ver, ¿cómo practico yo esto en casa? Es muy sencillo. Fíjate en lo que te voy a decir. Lo que yo te recomiendo es que cojas varias palabras que sean sujeto, varias palabras que sean verbos y varias palabras que sean complementos directos. Por ejemplo, para sujetos podemos utilizar der Mann, das Kind, die Frau o die Kinder. Tenemos una palabra masculina, neutra, femenina y otra en plural. Ahora, verbos. Kaufen, brauchen, möchten, sehen. Comprar, necesitar, querer, ver. Todo esto son verbos transitivos. Y ahora, para complementos directos me cojo varios objetos. Der Tisch, una palabra masculina, la mesa. Das Auto, palabra neutra, el coche. Die Gitarre, palabra femenina, la guitarra. Die Schuhe, palabra en plural, los zapatos. Ahora, lo único que tengo que hacer es hacer frases de todo tipo. El hombre compra la guitarra, la mujer compra el coche, los niños necesitan los zapatos, etc. Una cosa que le digo mucho a mis alumnos es que no me sirve que te sepas la tabla de memoria. Es decir, después de este vídeo no vayas a escribir la tabla y aprendértela de memoria repitiendo una y otra vez. Es más importante que sepas utilizarla, que sepas cuándo mirar la columna azul y cuándo mirar la columna verde. Las tablas están en todos los sitios, hay miles de tablas en internet y están todas bien. Las tablas son las tablas, para eso son tablas, para mirarlas. No ocurre nada si las revisáis. No ocurre nada si las revisas. Lo importante es que sepas directamente en qué columna tienes que mirar. Y yo para eso te recomiendo usar los colores. Nominativo, columna azul. Acusativo, columna verde. Puedes llamarlo acusativo, puedes llamarlo verde, puedes llamarlo Paco, puedes llamarlo Manolo, puedes llamarlo como tú quieras. El caso es que debes saber que el acusativo, complemento directo, columna verde, Paco, Manolo o lo que tú quieras, es la columna verde. Y que el azul es la columna azul. Así de simple. Que sepas utilizar la tabla, no que te la sepas de memoria. Eso es lo importante. Eso es fundamental. Bueno, pues espero que esta clase te haya sido de gran utilidad. Esto es una de las cosas más importantes que debes aprender bien desde el primer momento cuando inicias tu aventura con este maravilloso idioma. Sígueme, sigue al canal, síguenos en Instagram, @alemanen10 y estate al tanto de todas las novedades. Te espero en el siguiente vídeo.